Dice ahí, por el derecho a vivir en paz, y quiero que ustedes me comenten, chiquillas, analizando la imagen, viendo lo que aparece ahí, describan qué es lo que sale, quién la dice, cuál es la causa, por qué sale esa frase y de quién es esa frase. Tratan de comentar lo que aparece en la imagen para que vamos analizándola y comencemos la clase de esta manera. El afiche que subió la UDI con la frase de la canción de Víctor Jara, con un total descaro por el rechazo. ¿Por qué con un total descaro? Porque ellos son de la UDI y se apropiaron de una frase de Víctor Jara que siempre ha sido del otro lado de la lucha, puede ser. La están Exactamente. usando para hacer su campaña política del rechazo. Muy bien, usted lo dijo todo. Exactamente, eso es. La frase que está apareciendo ahí dice por el derecho de vivir en paz. Es una frase que si uno la lee, por supuesto que tiene un carácter positivo, ¿no es cierto? Todos quisiéramos tal vez vivir en paz. Pero acá hay un tema que depende de quién lo diga y depende cómo contextualicemos todo esto. Por ejemplo, acá la frase la dice la UDI. La UDI es un partido de derecha, un partido o un sector político que avaló lo que significa el golpe de Estado, que hoy día, justamente 11 de septiembre, hace 47 años, en este momento, estaba todo pasando en la moneda, ¿ya? Y por supuesto en el país mismo, pero la moneda como centro neurálgico de las acciones, estaba, ¿no es cierto?, en este momento el país sufriendo un quiebre forzado en su institucionalidad. Y este quiebre forzado es, por supuesto, avalado por la UDI. Un partido que es de derecha, sector político que días después del golpe asesina a Víctor Jara, que es el autor de esta frase. Y ahí está, ¿no es cierto?, el descaro que tú mencionabas delante. Como por ejemplo, ellos que son los asesinos de Víctor Jara pueden ocupar una frase de él mismo para hacerse campañas políticas. En este caso, la campaña del rechazo, que es parte del plebiscito que se va a llevar a cabo el día 25 de octubre, o sea, en poquito más de un mes. Y claro, tú lo dijiste todo y está bien, pues, de eso se trata, eso es. Como por ejemplo tenemos este descaro de que el asesino se ponga una polera con la cara de su víctima. Es impresionante el nivel de descaro, y me tomo esa palabra, con la cual la UDI ha actuado en este sentido para poder promover la campaña del rechazo. Entonces, ahí tenemos, como les decía, este descaro que ustedes también mencionaban y que lo dicen de manera correcta en el fondo. ¿Ya? Así que queríamos empezar la clase de hoy día con una imagen contingente, bueno, que es lo que vamos a revisar toda la clase en realidad, para analizar lo que tiene que ver con participación ciudadana y algunas noticias de contingencia. Vamos entonces, chiquillas, a seguir analizando lo que aparece ahí en pantalla. Describan ustedes qué es lo que está apareciendo. Fotos del paro camionero y de las marchas que hacían los del rechazo. Súper. Pero en verdad se ve como, lo que me llama la atención es como los carabineros están ahí sin reprimirlos como lo hacían con las otras personas en octubre. Muy bien, fíjate que para hacer una clase, chiquilla, para poder preparar un material, para poder buscar las imágenes que uno quiere tratar, he tratado en esta oportunidad de no colocar imágenes antojadizas, porque, bueno, paréntesis, la respuesta está súper bien, o sea, correcto, todo es correcto. Paro camionero, marcha del rechazo, y también la Kimberly agregó otra cosa que le llama la atención, el hecho de que los carabineros en este caso sean tan permisivos con estas manifestaciones. Y justamente las imágenes que traté de colocar, insisto, trato de que no sean antojadizas, porque finalmente es lo que pasa. Nosotros nos dimos cuenta en el paro de camioneros, o de un sector de los camioneros, porque tampoco que sean los camioneros en su totalidad, como ellos bloquearon carretera en tiempos de pandemia, imagínate, y como ellos también, en la imagen de la derecha, ¿no es cierto?,
aparecen en la noche. En la noche, ¿qué es lo que pasa en Chile? Después de Toque de las queda. exactamente, después de las 10, 11 de la noche, el toque de queda. Entonces tenemos dos situaciones ahí. Tenemos primero la situación de la emergencia sanitaria y segundo, tenemos el toque de queda. Y más encima, un grupo de camioneros se tenía el sendo carrete. Mira, insisto, no es de cartucho y yo tampoco soy juez de nada, ¿no es cierto? No podemos. Pero vemos como de una forma caricaturesca podemos decir que los carabineros les prendían la parrilla. O sea, cero fiscalización. ¿Ustedes vieron por casualidad algún guanaco, algún zorrillo en esas manifestaciones? Porque yo no vi nada. No, profe. Yo no vi ninguno. Cero represión a los camioneros y lo del rechazo. Y fíjate que no es que uno busque el empate, busque que uno lo reprime igual, pero es que lo que pasa es que también vemos los criterios, ¿no es cierto?, con los que actúa el Estado a través de la policía para comportarse frente a un tipo de manifestación u otra. Entonces, claro, no es de cartuchón el hecho de que yo diga que me admire que los camioneros tenían ahí un carrete con música, con carne, con mujeres también. Uno se puede juntar con quien quiere y, digamos, hacer lo que estime conveniente, pero es que resulta que aquí estáis bloqueando las carreteras, estás también infringiendo el toque de queda, y los carabineros con una permisividad pero inentendible. Y abajo, en la imagen que tenemos justamente en ese sector, ustedes bien lo dijeron correctamente, es la marcha del rechazo. Y acá, chiquillas, tampoco es que quiera colocar digamos, que una sea mejor que otra ni nada, solamente estamos tratando de contrastar algunos criterios de actuación de las policías frente a distintos tipos de manifestaciones. En las marchas del rechazo, que se dan principalmente en el barrio alto, en los sectores más bien acomodados de la ciudad, también prácticamente no hay represión, no hay un actor de carabineros, y eso es que ellos también han podido salir prácticamente de manera tranquila en tiempos de pandemia. Van en sus autos saliendo por las calles, van caminando y nadie les dice nada. Y Carabineros prácticamente marcha junto con ellos, porque mira, vamos a seguir viendo acá en las imágenes que están ahí. No sé si yo siempre les digo a ustedes qué es lo que aprecian ustedes antes de explicar yo o desarrollar tal vez. Siempre primero les paso la pelota a ustedes, para que ustedes vean de qué se puede tratar la imagen, de que ustedes puedan analizarla y también interpretarla. Entonces, les pregunto, ¿qué se ven las imágenes ahí? Y tratan de interpretarla un poquito, mientras tomo agua. Como la represión que tenían, como la perspectiva que cambia con un cierto estereotipo de persona con otra. Ya, No sé si me va por ahí. O como la clase social. Claro, va por ahí. Mira, las contextualizo un poco. Las imágenes que están ahí, chiquillas, esto pasó el fin de semana anterior. Pasó hace poquitos días. Todo este power es hecho, digamos, esta semana con noticias contingentes de esta semana. Vemos, por ejemplo, en la imagen superior la marcha de los TENS, la marcha de los funcionarios del área de enfermería, que se juntaron la semana anterior exigiendo, pidiendo que ellos sean incluidos en lo que se denomina el Código Sanitario, que se les reconozca como funcionarios de la salud, y también una serie de cosas más que ellos piden y que yo, digamos, a través del sentido común y lo tal vez no muy informado que esté, pero en el contexto que se da, por supuesto que es súper legítimo. Y entonces fíjate que los funcionarios de la salud fueron reprimidos, ¿ya? En una marcha que tal vez no cortó carreteras, que no estaban con camiones ni haciendo asado a medianoche, a ellos los reprimen. Y abajo, en la imagen de abajo, tenemos también una marcha, una congregación de gente, tal vez no mucha, fíjate que no está llena la Plaza Italia, por el apruebo, por la opción apruebo. Y ahí, fíjate, tenemos un despliegue policial considerable e importante, incluso estrenando los carros lanzaguas de los señores carabineros. Ustedes saben que Carabineros ahora también tiene un alza de sueldo y se están preparando
con mayores insumos y mayores protecciones para lo que es el aniversario del 18 de octubre. Entonces, ahí vemos también cómo existe ese criterio también para, por ejemplo, armar a las policías y dejar un poco en el abandono al personal de salud, por ejemplo. Esos criterios. Ahora, juntarse en una marcha para la prueba, ahí tenés al tiro, cuento yo, 1, 2, 3, cerca de 4 vehículos policiales, y esos son los que se ven en la foto, para reprimir a 50 personas que estén ahí, por ejemplo, en una manifestación. Entonces, a lo que voy yo, chiquillas, no es que tal vez quiera colocar una marcha mejor que otra, sino que vemos, por ejemplo, el contraste que hay en el actuar y en el criterio de Carabineros de Chile frente a distintos tipos de manifestaciones. Carabineros enviados por el Estado, por supuesto. Entonces, ahí está el asunto. Hacemos un pequeño paréntesis, saludamos a don Ricardo, que también se unió aquí a la clase para que vea el tema de la asistencia. Así que don Ricardo, buenos se le días, saluda. Felipe. Hola don Ricardo, ¿qué tal? Buenos días a la alumna. Napo, Tutor. conectarse, o sea, Buenos el chat. días. Buenos días, señorita. Poner en el chat nombre, curso y apellido, por favor. Se tienen que anotar todas, chicas, o si no van a quedar ausentes, ¿ya? Gracias. Gracias don Ricardo. Te dejo, don Felipe, porque así ya puede hacer su clase tranquila, ¿ya? Sí, tranquilo, no se preocupe. Si alguna vez necesitamos su opinión, también se la podemos preguntar, porque hoy día vamos a hacer una clase que tiene que ver con preguntas. Así que si usted está acá y quiere aportar, por favor, don Ricardo, no lo duden en hacer, ¿ya? Eso Ya. les quiero transmitir un poco a las chiquillas, un pequeño paréntesis antes de continuar, ¿eh? Cuando los tutores llegan acá a las clases y ven que a lo mejor hay un tema interesante, por lo menos en mis clases, en ese sentido trato de que sean abiertas, de que el tutor sea alguien más de que solamente les pase la lista, de que también Claro. los tutores son, bueno, personas, son funcionarios y son ciudadanos. Y aquí estamos hablando también de temas que nos involucran a todos, Que así que don competen a Ricardo, todos los ciudadanos. exactamente, así que, por ejemplo, yo aprovechando usted que está acá, don Ricardo, si usted después quiere, mientras pasan la lista y después termina, planteo la siguiente pregunta a usted y a la misma chiquilla. Ya que tenemos el plebiscito en un tiempo más, y se los dejo para que lo vayan pensando mientras van pasando la lista y después todo ese tema, ¿se puede prohibir el derecho a votar a un ciudadano contagiado de COVID? Es una pregunta O sea, que es un poco controversial. Según mi criterio, no debiera, pero hay un tema sanitario entre medio, po. Claro, Es complicado. exactamente. Complicado porque es un tema ahora de prohibir no se puede, po. Pero yo creo que va a conciencia entre la persona con COVID y el derecho a votar. Es como Sobre la todo en estas confrontación. elecciones que tenemos complicada la situación para juntarnos para votar todos, po. Exactamente, Entonces es se puede complicado. transformar como Yo en creo un que foco igual se de... podría buscar una forma, pero es complicado. Exactamente. Chiquillas, por ejemplo, les planteo la pregunta a ustedes. Don Ricardo también nos dio su opinión. Chiquillas, abro la pregunta a la mesa. ¿Se puede, creen ustedes, prohibir el derecho a votar a una persona que tenga COVID? Micrófono abierto, opiniones para que puedan dejarla acá. No, profe, no se puede. Si un ciudadano, aunque tenga COVID, tiene el derecho de ejercer su voto. Ya, pero eso por una parte, que por supuesto que es muy legítimo, pero por otra parte justamente estamos enfrentados a una situación tal vez de una infección que tal vez no habíamos visto antes o no en estas dimensiones. Ahí, ¿no es cierto?, se juntan dos cosas importantes, por ejemplo, una que es lo que ustedes han referido, que es correcto, que tiene que ver con el derecho de la persona a votar, a ejercer su voto. Pero por otra parte tenemos también el tema de la emergencia sanitaria, o sea, de que justamente esto puede probablemente, potencialmente, generarse como un foco de infección, como un foco de contagio, más bien dicho. Entonces, por eso, ¿qué creen ustedes? ¿Se puede prohibir a una persona que tenga COVID poder votar o tienen alguna solución alternativa? Por ejemplo, propongan alguna solución. ¿Qué se podría hacer con esas personas para garantizarles su derecho a votar, pero también con el resguardo que corresponde?
Yo creo que se debería Igual prohibir no, el hecho de como ir a el colegio o esas cosas a votar, porque iba a tener contacto con las personas, pero no a no votar, que quizás podrían votar por internet o quizás como tal, sino que aquí lo que importa son los argumentos que podamos dar. ¿Se entiende? Por ejemplo, analicemos un poquito. El voto por internet que planteaba Kimberly. ¿Alguien de ustedes se atrevería a votar por internet? No, yo no. ¿Por qué? No, tampoco. Por el ¿Por qué? simple hecho de que pueden falsificar algunas cosas ahí, ya que es por internet. Claro, Es más fácil de hackear y de manipular la información. correcto. O sea, pensando que una de las características del voto acá en Chile es que es secreto, que es la confidencialidad del voto, el planteamiento del voto por internet, por supuesto que suena bien. Y es lo primero que se nos viene a la mente, es súper válido, que es lo que planteó Kimberly, o sea, es súper válido. En las otras clases que he hecho esta misma pregunta, también ha salido lo mismo, el voto por internet. La verdad que personalmente yo no me fío del voto por internet, porque justamente ustedes también lo dijeron. Constanza lo dijo también, me parece Javiera, creo que también fue la que lo mencionó. El tema de la confidencialidad, pues cualquier hacker, cualquier persona podría eventualmente acceder a tu preferencia. Entonces, ahí se estaría violando un poco lo que tiene que ver con la confidencialidad del voto. Nosotros somos cabros jóvenes, crecimos y nacimos con el internet, pero no sabemos si es que lo podemos ocupar para el voto. Ahí yo creo que el internet, uno ve memes, ve YouTube, se conecta a las clases profe historia y de los demás ramos, pero de ahí a votar, a ejercer el voto, no me da mucha confianza a mí. Ni siquiera el voto electrónico, que ojo, no es lo mismo que el voto por internet. El voto electrónico es cuando tú vas al local de votación, llegas a la cabina y en vez de tener un lápiz y un papel, tienes una maquinita. ¿Ya? Que eso también probablemente se pueda prestar para algún tipo de fraude, o por último, aunque no sea fraude, que se caiga el sistema, ¿ya? Y también pueda eventualmente impactar en la elección. Entonces, a mí déjame a la antigua nomás, déjame ahí con el lápiz y el papel, y así de esa manera prefiero ejercer mi voto. Y se los digo porque ustedes también son chiquillas de cuarto medio que probablemente para octubre tengan la posibilidad de votar. A lo mejor acá hay chiquillas que ya tienen los 18 años y tienen la posibilidad de ejercer este derecho ciudadano. Entonces, por eso es que hablamos de estos temas acá. Y otra cosa que se planteó era el tema del horario diferenciado, que también lo decía Javiera. Yo creo que también es una buena opción, digamos, el separar. Y esto no es discriminar, porque a lo mejor estamos en una sociedad que, como nosotros la caricaturizamos, una sociedad de cristal, que se molesta o se ofende por todo. Entonces, si por ejemplo uno tiene COVID y a uno lo mandan, por ejemplo, a un local de votación donde van puras personas que tienen COVID, uno se siente discriminado. Pero es que resulta que también en este caso puede darse la posibilidad de la coyuntura, de una cuestión circunstancial. Y a lo mejor no es mala idea, por el tema de separar horarios, ¿no es cierto? Que haya una nómina, que haya una lista en la cual las personas estén ahí inscritas y, digamos, por la eventualidad tengan el contagio, que puedan votar en un horario o en un local diferenciado. También esa es una posibilidad. Pero es interesante cómo van saliendo estas posibles soluciones y es bueno que juguemos a esto, porque mira, si los políticos no se ponen de acuerdo y que son los capos y expertos en esto, nosotros podemos, nosotros proponer y jugar también a esto, porque es bueno que tengamos también esa opinión. Entonces, la pregunta también es, en base a la pregunta anterior, ¿crees que se atenta a la participación ciudadana el hecho de que se pueda prohibir a una persona que esté contagiada el poder votar? ¿O es un resguardo sanitario? ¿Cómo lo ven ustedes? Como profe no entendí la pregunta. Sí, vamos de nuevo. Por ejemplo, en caso de que a una persona se le prohíba ejercer el derecho a poder votar, recuerden ustedes que estamos viendo participación ciudadana, pero estamos viendo la participación en tiempos de COVID.
se atenta a la participación ciudadana es toda esta situación, el bicho, ¿no es cierto?, del coronavirus, es un atentado a la participación ciudadana. ¿Creen que va a ir menos gente a votar? ¿O por ese sentido es un resguardo sanitario el hecho de que no vaya toda la gente a votar? Yo creo que sí, porque igual de más que va a haber menos gente que vaya a votar y las personas con COVID al parecer no van a poder. Sí, aparte Igual son que hartas personas. en la tele como que le meten mucho miedo a los abuelos y ellos igual son una gran parte de los que votan. Entonces, donde dicen que son los que más se pueden contagiar y todo, a ellos es a los que más miedo les causa ir a votar. También, buenas opiniones exactamente. Claro, la televisión y los medios de comunicación en general tienen un rollo potente en este sentido, una participación alta en la comunicación y en lo que quieran instalar en la ciudadanía, sobre todo justamente en las personas mayores, que bien sabemos son los que más van a votar, los tatitas, o la gente sobre 50 años, sobre todo el adulto promedio, son los que más votan, porque ellos son los de sobre 50 años, son los que tenían 18 para el plebiscito del sí y el no, cuando terminaba el gobierno de Pinochet. Y entonces ahí se produjo una fuerte ola de participación ciudadana. Entonces los que antes tenían 18, por ahí por el año 88, ¿no es cierto?, que tienen 18 a 20 años, son los que hoy tienen 50, y como que ahí hay un poquito el corte hacia arriba de la gente que vota, del votante. Y justamente también se da que ese grupo, ¿no es cierto?, muchos de ellos también, potencialmente los que estén contagiados, no vayan a votar por el hecho de estar contagiados. Así que, claro, pongámosle que no le quitamos el derecho a nadie de ir a votar. Pongámosle que van todos a votar, o una buena parte de la ciudadanía va a ir a votar. Nos estaremos también exponiendo a algún tipo de aglomeración. Ahora, bueno, obviamente tomando todas las medidas, y en el caso ideal, el rebrote tal vez sería muy bajo. Pero nos ponemos en estos escenarios, pues si yo, por ejemplo, soy de la idea de que tal vez vayamos a votar, yo voy a ir a votar, pero también se ve un poco el tema de el riesgo que puede ser para muchas personas el hecho de que vayan al local de votación, que a lo mejor que tengan incluso el coronavirus y que no lo sepan, o se lo tomen durante el camino. Pero eso también está en un azar, porque fíjate que de repente también yo pienso, la gente que va al mall a vitrinear en este contexto, ya ahí cambia la cosa, porque ya el objetivo de la salida de la casa es otro, que no lo estoy enjuiciando, pero también se da la situación de que si ocurre esto, ¿no es cierto?, el motivo no es urgente en comparación tal vez a ir a votar o hacer un trámite de carácter más serio, en el cual tengas obviamente que salir de la casa. Entonces son preguntas que tal vez son sin respuesta en el fondo, sin una respuesta clara o concreta, pero que es bueno que las podamos conversar como de alguna manera lo hemos hecho. Por ejemplo, yo estaba viendo hace poquito en internet este tema, y tengo por ahí una página en la cual estuve revisando y se las voy a compartir también para que la analicemos. Profe, ¿Sí? ¿sabe que tengo una pregunta? No sé si será ridícula, pero ¿cuándo se tenía que ir a votar? Que se me olvida. El 25 de octubre, no, y ninguna pregunta es ridícula, por si acaso, por favor. Está bien que pregunte, imagínense, si usted no pregunta se queda con la duda. Así que no, es el 25 de octubre el día de la votación, es día domingo, así que Ya. si usted tiene la mayoría de edad, usted tal vez podría ir a votar. Vamos a revisar la página que les voy a compartir a continuación, y que ya la estamos viendo ahí en pantalla. Vamos a ir viendo, al principio dice plebiscito de octubre 2020. ¿Quién no puede ir a votar? Dice que hay ciertas dudas respecto a la votación y también con las normas sanitarias. Vamos a revisar entonces
El plebiscito de este año, es cierto, sigue siendo tema de discusión por las autoridades, principalmente por las personas que están en cuarentena o las que están contagiadas para el día de la elección. Dice, el miércoles 26 de agosto, el CERVEL publicó el padrón electoral definitivo para el plebiscito, con el que se reveló la cantidad de personas que van a votar el 25 de octubre. Aquí, como yo estoy tratando con chiquillas de cuarto medio, que tal vez este año ya tienen la mayoría de edad, hay un link aquí en el cual ustedes pueden revisar la mesa de votación y si es que están habilitadas o no para votar. Así que échenle un vistazo, si es que después pueden, para que lo revisen. Tratando un poquito de dar una respuesta o que se acerque a la respuesta a la pregunta que planteamos delante, dice que respecto a las personas que están contagiadas en cuarentena o en contacto estrecho, ¿no es cierto? Dice, por el momento no podrán votar aquellas personas que tengan una orden sanitaria de no salir de sus casas. Es decir, se les va a notificar a las personas que tal vez tengan el contagio a través de un papel que no pueden salir de sus casas para nada se supone, incluye el no poder votar. Vamos a ver un poco las posibles soluciones. Oye, aquí con el gentil auspicio de Huawei, hay tanta publicidad que de repente hay en las páginas, de repente hay un poco de noticias dentro de las publicidades. Dice, desde las autoridades y los parlamentarios, tanto del CERVEL, dice que se han barajado distintas opciones para que los contagiados puedan votar, que es lo que estamos tratando de buscar, ¿no es cierto? El tema de la participación ciudadana, incluso aún en tiempos de COVID, para las personas que tengan el contagio, tales como la votación telemática, es decir, a distancia. Esta es una clase telemática, es a distancia, es remota, opción que fue descartada para este plebiscito, para octubre. Pero ojo, dice, podría estar lista para las elecciones municipales del abril del próximo año, o sea, probablemente en abril del año siguiente, la elección municipal, quizás para ciertos casos, pueda ser, ¿no es cierto?, a través de distancia, es decir, que no puedan eventualmente ir al local de votación, pero que sí, tal vez, quizás por correo, quizás que lleguen personas a tu casa para que tú puedas ejercer el voto. Ahí yo creo que va a haber una serie de medidas que tal vez hasta la fecha no habíamos visto, porque nosotros sabemos que uno va al local de votación, uno va, se acerca. Pero en este caso para personas puntualmente, quizás contagiados de COVID o no sé, para adultos mayores o lo que sea, se pueda garantizar que ellos puedan participar en el proceso eleccionario, en este caso las municipales del próximo año. Ya, así que ahí estamos un poquito dando respuestas a la pregunta que nosotros planteamos. Como entonces ustedes, chiquillas, se dan cuenta, hemos estado tratando de conversar algunos temas que son bien contingentes, de abordar una clase a través de una conversación que aborde temas que nosotros vemos de repente en las noticias, que a veces pasan un poco por alto o no captamos muy bien su contextualización. Mi intención con esto es que de repente usted tal vez se sienta a una mesa, a una conversación y tenga algún grado de opinión, que por último lo que ha ido pasando en el país y que han ido informando en las noticias, tengamos quizás una noción un poco más cercana y de opinión a lo que está pasando ahí. Yo creo que acá ustedes han dicho su punto de vista y se han escuchado entre las compañeras, también de mi parte, sobre ciertas cosas. Hacer una clase con noticias, chiquillas, no implica ser neutral, porque la neutralidad poco existe. Ya, no hay una sola versión, sino que tenemos distintas visiones, y no estoy diciendo que sean positivas o negativas, sino que distintas visiones de lo que pasa. No sé si hasta el momento tenemos alguna duda, chiquilla, o consulta, o algún aporte, algo que usted quisiera aportar a la clase, dudas, consultas. ¿Ya? Así que cuídense, chiquillas, pásenlo bien en estas fiestas patrias distintas en su casa y nos estamos viendo entonces, si Dios quiere, en 2 semanas más.
Chao chiquillas, cuídense, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes, cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.